con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quienes nos siguen a través de la radio y por supuesto nuestras plataformas de internet, hoy transmitiendo desde Quintana Roo, aquí en Cancún. Agradezco por supuesto la hospitalidad de mis compañeros de Fórmula aquí en Cancún, Fórmula que encabeza Mauricio Orbañanos. Bueno, pues seguimos con la información. Dice que antes de ir a otros temas quiero transmitirle mi profundo dolor. Esta mañana me enteré que falleció un hombre al que quise mucho, una cercanía enorme por un montón de cosas que no vale la pena en estos momentos recordar. Es don Ricardo Rafael Escogido, padre de mis amigos, don Rafael de la Madrid. Bueno, pues ya no está entre nosotros y no sabe cuánto lo lamento. Por supuesto, envío a su familia, a sus hijos, hijas, nietos, nietas, a toda la familia, mi más sentido pésame por esta irreparable pérdida. Descanse en paz. La tormenta tropical Norma se intensificó a huracán. En un momento más vamos con el meteorológico para que nos anticipe cuál es la trayectoria que lleva. Se está moviendo hacia Baja California Sur. Joe Biden ya viaja de regreso a Washington, estuvo más de 7 horas en Israel, no logró tener acuerdos, o como usted sabe, la reunión que tenía previsto con los líderes árabes, pero sí logró que Egipto accediera a abrir un cruce fronterizo que conecta la Franja de Gaza y permite que entren camiones con ayuda humanitaria. Hace un momento hablaba también con el embajador europeo y me decía que Europa va a intensificar también su apoyo para que la ayuda humanitaria llegue precisamente a aquella parte, a esa población que tanto lo necesita. Durante su visita a Israel, no solamente manifestó su apoyo al gobierno de Netanyahu, también deslindó a Israel del ataque a Gaza, que como usted sabe, pues la autoría, la paternidad de ese crimen, de ese horrendo ataque, se lo estaban disputando, bueno, más bien se la estaban lanzando Israel y Hamás. En este caso respalda Biden las versiones israelíes. En más temas, el Senado de la República aprueba la extinción de los fideicomisos que había aprobado también la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados se abstuvo Javier López Casarín. En el Senado, Olga Sánchez Cordero dijo: yo me abstengo. El bloque mayoritario naturalmente votó por extinguirlo. Se consuma pues la venganza, dice el INCO, que con esto se rompe la integridad de la lógica de una división de poderes. Trabajadores del Poder Judicial protestaron por tercer día consecutivo precisamente por esta situación y anuncia que tendrán un paro de 6 días. El presidente hoy también ridiculizó la posibilidad de que lo hagan. Dijo que de todas maneras no trabajan, que si trabajan hacen cosas dañinas a la República. Un escarnio completo de un poder del Estado por parte del jefe del Estado. Y yo le recuerdo que el presidente, además de ser el jefe de su partido y el jefe de este nuevo régimen que tenemos de partido-gobierno, es el jefe de todos los demás, ¿no? Es la encarnación de la unidad nacional y así habla de, en este caso, uno de los pues no deja de ser profundamente llamativo. Que estuviera diciendo lo mismo del legislativo o de su propio ejecutivo. Bueno, el ejecutivo lo llama el elefante reumático y cosas así. Xóchitl Gálvez aseguró que el presidente no sabe qué es el trabajo y por ese motivo ataca a los trabajadores del Poder Judicial. Mucha gente se pregunta si los integrantes de la 4T les hace falta sueldo. Muchos de ellos se ve que tienen dinero suficiente para hacer campañas, tener relojes de alta gama y no estar preocupados por su sueldo. Bueno, vamos a una breve pausa, regresamos en un instante. Seguimos con la información. Quiero decirle que José Ramón Cosío, con quien voy a enlazarme en estos momentos, subió a su Twitter hace un momento una reflexión. Dice: preocupado por la situación de violencia y los ataques en contra de los integrantes del Poder Judicial de la Federación a ejercer su legítimo derecho a la manifestación. Junto con mis colaboradores se promovió un juicio de amparo para apoyar la defensa de sus derechos laborales. Y aclara también el integrante del Colegio Nacional que en relación a la marcha convocada para el próximo domingo, notifica que no va a participar en ella para no distraer la atención de los legítimos reclamos por parte de trabajadores e integrantes en activo del Judicial Federal. Me enlazo con el doctor Cosío, miembro del Colegio Nacional, ministro en retiro. José Ramón, ¿cómo estás? Hola, querido Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Pues yo estoy francamente preocupado. Sé que vamos a hablar de la situación del nearshoring y de los derechos de los trabajadores, pero leí hace un momento una nota del INCO sobre digamos, lo que impacta o las implicaciones que tiene lo que ya se consumó también en el Senado de la República y se lee, José Ramón, como una auténtica venganza del Ejecutivo sobre el Judicial.
Fíjate que yo la veo de esa misma manera. Se ha hecho mucho ruido, me parece una enorme desinformación respecto a los fideicomisos del Poder Judicial en general. Si uno los va viendo uno por uno, me parece que no se corresponde con nada de lo que se ha estado sosteniendo. Por ejemplo, hay uno que dice que es de apoyos complementarios a mandos medios. El origen de ese fideicomiso es que los jubilados del Poder Judicial hace años tenían una muy mala jubilación. Se les dieron en algún arreglo la posibilidad de que pusieran las máquinas para vender refrescos y distintos alimentos en los edificios, y el dinero que se ganara de ahí entrara a ese fideicomiso y con eso complementaran sus pensiones. Entonces ese fideicomiso es uno de los que se va a destruir, diciendo que pues realmente es un robo al pueblo de México. Y uno se pregunta si es un fideicomiso en donde se generan los recursos por los ingresos de esas máquinas expendedoras y están aclarados y están señalados qué sufrimiento tiene el pueblo de México por vía de sus contribuciones. Otro, por señalarlo así nada más, tiene que ver con los libros. El Poder Judicial publica diversos libros de muy diversa naturaleza y los ingresos de esas ventas entran a un fideicomiso, y ese fideicomiso a su vez sirve para financiar otros proyectos editoriales. Pregunta de nuevo, ¿dónde y qué tiene que ver estas cuestiones? Y otro grupo tiene que ver con aportaciones que las personas estuvieron haciendo durante varios años para complementar sus niveles de jubilación. Ahí yo creo que va a haber un problema muy serio, porque muchas personas, insisto, mensualmente y por nómina, vieron que se entregaban dinero, aportaban a ese fideicomiso para estos efectos. Entonces creo que la narrativa que se está dando de que aquello era un conjunto de privilegios, pues francamente no se comparece con lo que están ahí dando. Por otro lado, una parte importante de la iniciativa decía que en la Auditoría Superior señaló en 2018, en la revisión de cuenta pública, algunos temas sobre los fideicomisos. Si uno ve, dice, es que tienen un subejercicio, pues los seguros son para gastos catastróficos, pues tienen el ejercicio que tienen. La gente se enferma cuando se enferma, no tienen una periodicidad ni una regularidad. La emisión de los gastos. Uno ahorra a la gente y no se enferma, Dios mío. Exactamente. ¿Por qué no se enferman más? Para que pues tenga una revolvencia el fondo general. Entonces realmente son un conjunto de cuestiones que sí se ven como un tema de una venganza política, una forma de atacar al Poder Judicial. Yo me supongo que lo que se quiere también es erosionar la condición de los ministros en general, de la ministra Piña como presidenta actual de la Suprema Corte en particular, para efectos de ver, miren, estos son los corruptos, estos son las personas que los juzgan a ustedes. Por un lado, hoy lo que dijo del poder de los juzgadores es una auténtica barbaridad. Lo que pasa es que ya nos acostumbramos a que el presidente hable así, José Ramón, pero es sí, un auténtico escándalo, ¿no? No los sí, bajó de inútiles, vendidos, pseudo, ¿cómo se llama? Impartidores de justicia. Una cosa tremenda, ¿no? tremenda, sí, y cada vez me parece que se va generando esto. Yo por eso, viendo ayer las maneras, yo creo que sí hubo excesos, o no creo, hay excesos en la forma de la manifestación, pues que una protesta legítima pues tiene todo el derecho de darse, pero tampoco existe o no tiene por qué impedirse la circulación por las calles. Me pareció muy grave que haber quemado una imagen allí del presidente me pareció tan deleznable como lo que vino a hacer un sábado el gobernador de Veracruz aquí con la ministra Piña, tan grave un hecho como el otro. Eso creo que no tiene ningún sentido, pero sí me parece que haber agarrado a palos allí a varios miembros del Poder Judicial no es o no se compadece con un derecho de manifestación pacífica. Creo que faltó del lado del Poder Judicial o de los miembros que participan en esas marchas una mayor comprensión a la ciudadanía, un ejercicio legítimo de sus derechos, una explicación más completa de lo que eran los fideicomisos y de lo que no son los fideicomisos sobre todo. Pero por otro lado, pues también sí me parece que hay una afectación muy seria a su derecho a la protesta en una ciudad o en un país donde pues, todo el mundo protesta por todo, porque nada más se ha arremetido contra los del Poder Judicial de la Federación que tienen esta demanda
específica y concreta, porque son aportantes de los fondos del fideicomiso que acaban de quitarlos. Ahora, si ya se mete uno en los problemas técnicos del fideicomiso, pues yo no sé cómo lo van a manejar, porque dice se cubrirán todas las obligaciones de los fideicomisos y se tendrán que entregar los recursos en un año a la tesorería de la Federación, y yo me hago la pregunta, pero si son fideicomisos constituidos para gastos catastróficos, entonces tiene que darse el gasto catastrófico en un año y después ya no, para que después no se reintegre, o nada más en un año se pueden dar los gastos catastróficos. Me parece que hay una falta de comprensión técnica desde los legisladores, y esto me parece que también va a generar muchísimas impugnaciones por parte de los propios afectados, de sus familias, etcétera, pues porque es dinero de ellos el que se les está prácticamente confiscando en esta forma en la que se están recogiendo los dineros de los que ellos aportaron. He venido, ministro, conversando con magistrados en retiro, porque me interesaba mucho ir a la gente, ¿no? Es decir, han trabajado 30, 40 años al servicio de la República y de pronto te digan, pues a tus 70 y tantos años, ¿sabe qué? Su pensión y su seguro médico es causa política y el presidente está haciendo grilla electoral con lo mismo, así que se la cercenan. Digo, vivir eso después de servir a la República tantos años me parece cuando menos descorazonador, y más que un gobierno de izquierda vaya y le retire los apoyos sociales a las personas, o sea, le está quitando esa facultad. Pero te pregunto, ellos supongo que se ampararán y podrán defender sus derechos y algo saben del tema, pero lo que tiene que ver con confrontación poder, es decir, el legislativo ya lo consumó, quiero decir que con la abstención de Olga Sánchez Cordero, que dijo yo esa no la apruebo, no acompaño esa causa. ¿Es Roma locuta causa finita? Es decir, el Poder Legislativo tiene esa potestad de cercenar esos fideicomisos, o podría todavía revisarse, yo no sé si en una controversia constitucional. José Ramón. Mira, yo creo que va a haber varias impugnaciones. Primero, pues creo que sí, la oposición estuvo muy floja en estas discusiones y en estas votaciones. La verdad, si hay personas que uno hubiera esperado que su voto fuera como mucho más por la defensa de la independencia judicial, ahí están las listas de las personas que habían venido sosteniendo ciertas posiciones políticas y que ahora, pues voy a decirlo así con esta coloquial expresión, aflojar. Pero bueno, ahí están los nombres fácilmente identificados. No entiendo muy bien qué habrá pasado en las componendas que se dieron ahí, pero ese es un tema. Ahora, el otro tema que es bien interesante, puede haber, si logran el 33% de diputados y de senadores, acciones de inconstitucionalidad, y eso sería muy interesante porque es una acción abstracta en donde se presenta. Eso es todavía probar. Donde sí creo que va a haber muchos amparos, y estoy seguro que el presidente los va a descalificar a los 30 segundos diciendo que son los privilegios, etcétera, y no, porque estas personas, repito, aportaron mensualmente de sus ingresos fondos a constituir los fideicomisos para precisamente generar una condición de pensión. Es como si las personas en este país que aportan a las AFORES, mañana se toma la determinación de que las AFORES son malas por la razón política o circunstancial que se quiera, y se dice pues el gobierno va a liquidar esas AFORES, va a cubrir con las obligaciones y los remanentes se van a ir a la tesorería de la Federación. Y la pregunta, oiga, pero realmente hay una racionalidad en la medida, uno, y dos, y sobre todo, se le van a entregar a las personas las aportaciones con sus intereses financieros, su ganancia, toda la operación que se está dando al interior. Yo creo que este va a ser un tema complejísimo. Y si lo dices tú muy bien, es altamente probable que cuando los funcionarios jubilados en activo de distinta naturaleza, porque no solo son jueces y magistrados, hay una gran cantidad de servidores públicos del Poder Judicial de la Federación que estuvieron aportando durante años, cuando se den a los amparos, pues habrá suspensiones. Esto modificará todo el sistema de las entregas, la extinción de los fideicomisos, etcétera, y pues yo creo que sí va a haber un choque ahí muy fuerte entre el presidente diciendo que las personas están tratando de mantener privilegios indebidos y estas personas simple y sencillamente tratando de decir que lo que están haciendo es salvar los recursos que aportaron a un fideicomiso para tener una pensión y un sistema de salud mejor del que se le puede dar a las personas en el ISSSTE, que es como todo servidor público a donde debían ir en principio los del Poder Judicial, pero pues ya también se sabe cómo está el sistema
Oye, y los que aflojaron ahora, a ver si no aflojan también cuando venga la propuesta esta de elección por voto directo de los ministros y magistrados, ¿no? A ver si no dicen, bueno, hay que dejarle al presidente que avance esto. A mí te retengo un minuto más, doctor. A mí este tema me preocupa enormemente porque veo los comparativos internacionales. Hace poco hablábamos del caso de Israel, pero veo Polonia, veo muchos otros países que han tenido este ánimo, sus gobiernos, o en los que sus gobiernos han tenido este ánimo de lanzarse sobre los judiciales, y eso, pues, digo, es una cuestión elemental de la división de poderes, mantener una poder saludablemente, digamos, abastecido desde el punto de vista presupuestal, es algo que se debería garantizar, ¿no? Más allá de las discusiones políticas, debería haber una provisión mínima para que un poder no estuviera dependiendo o al amparo de lo que hoy decida la mayoría o la demagogia del presidente, José Ramón. Mira, yo creo que una solución muy grande de nuestro tiempo, ya de varios decenas de años aquí, siglos, es la idea de una constitución. Son elementos básicos, fundacionales, que no pueden mover las mayorías, porque se corre el enorme riesgo, yo creo que muchas personas no acaban de verlo, se corre el riesgo de permitir que bajo el liderazgo de una persona que considera que comprende mejor la realidad que todos los demás juntos, pueda tomar decisiones sin apegarse a reglas, que este es el final, ese es el gran tema. Si la Constitución dice que hay derechos o no hay derechos, el presidente o cualquiera de las personas que en otras latitudes actúan como él, pues se sienten en la posibilidad de mover las reglas, de hacer lo que quieran en el sistema federal, en la división de poderes, en los derechos, etcétera, etcétera. La función de los órganos judiciales, con todos los problemas que puedan tener aquí y en cualquier lugar del mundo, es precisamente tratar de mantener la existencia de reglas. El ejemplo más fácil para todos es el de un partido de cualquier deporte. Pensamos en béisbol, ahora que está empezando la Serie Mundial. Pues el umpire está ahí para marcar pelotas, está para marcar faules, están para marcar si hay bolas ensalivadas, es decir, una gran cantidad de cosas que están prohibidas por los reglamentos del béisbol. Pues muy bien, pero entonces, ¿qué pasa si un partido dice, yo soy el legítimo, el único que entiende el béisbol, el único que comprende la profundidad así sublime del béisbol, y yo voy a determinar cuándo es una cosa, oye, ¿qué dicen los del equipo contrario? Irrelevante, yo soy el único que entiende lo que acontece aquí. Ese me parece que es el juego que tenemos que entender, y por eso es tan importante. Yo soy el pitcher, catcher, umpire y hasta el público, y me aplaudo yo mismo. Exactamente. Oiga, pues eso no es béisbol, eso es cualquier otra cosa, un espectáculo. A algunos les parecerá divertido porque pues allá adentro venderán refrescos y palomitas y hot dogs y lo que cada quien quiera vender, y a otros les parecerá divertido hacer cosas, pero la mayoría pierde, todo pierde, y ese me parece que es el problema. Claro, como hoy juegan los jueces, los magistrados, los ministros, todo el país, no solo del Poder Judicial, como referees, como limitadores, como personas que plantean una racionalidad distinta, pues ahí es donde me parece que se van a venir todos estos conflictos. Y el recurso es el mismo en Polonia, es el mismo en Estados Unidos, es el mismo en todos lados, los jueces son corruptos, tienen privilegios, no emanan del pueblo, no se identifican con las causas populares, pues en principio no tienen por qué identificarse con las causas populares, porque en muchas ocasiones las causas populares, y lo hemos visto y lo estamos viendo en la historia, pues arrasan con la totalidad de la nación. Y esos son los problemas que me parece estamos viendo en este momento, querido Leonardo. Pues absolutamente. Yo ya me robé todo el espacio de tu comentario para este tema, pero creo que la actualidad y por supuesto tu docta opinión era fundamental sobre el particular. José Ramón, te mando un gran abrazo. Gran abrazo, querido Leonardo, para ti y toda la audiencia. Hasta pronto. Cuídate. Y por cierto, hablando de defensas de la democracia, hoy apareció ya el libro coordinado por el doctor Rabassa, La defensa histórica de la democracia, pensadores y reflexiones. Ya platicaremos del tema. Me tocó un capítulo sobre Tocqueville, ya le contaré. Pues escriben Mari Carmen Alanís, Lorenzo Córdoba, José Antonio Crespo, Dora Elvira García, también María Marván, Jacqueline Pechard, del propio Rabassa, Federico Reyes Heroles, Pedro Salazar Silva Herzog y también Pepe Woldemer. Platicaremos del tema. Me dice que ya tengo en el enlace al embajador Ruiz Cabañas. Embajador, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Leonardo? Buenas noches. Gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
El embajador Ruiz Cabañas es además académico del TEC de Monterrey, miembro de COMEX, y en esa calidad nos acompaña el día de hoy. Mi querido Miguel, pues ¿cómo ves los últimos acontecimientos? La visita de Biden a Israel, visita fugaz, y bueno, por lo último que hemos efectivamente contado al auditorio. Tu análisis, Miguel. Bueno, mira, yo creo que la situación obviamente es sumamente peligrosa, sumamente riesgosa, el riesgo de que pudiera extenderse el conflicto a países vecinos o que, digamos, se desatara otro conflicto armado en la frontera norte de Israel por la presencia de Hezbollah, pues está ahí, y que pudiera prenderse la mecha en Cisjordania, pues también es un riesgo, a pesar de que, por supuesto, la autoridad palestina ha descalificado totalmente a Hamás. Sabemos que no, ellos tienen entre ellos un enfrentamiento, pues el riesgo es latente, ¿no? Yo diría que hay dos o tres cosas digamos, cosas que están saliendo que dices, bueno, puede ser que no crezca más. Funcionarios del gobierno de Israel dicen, no tenemos ninguna prueba de que Irán haya estado atrás de estos ataques. Sí, sabemos que tienen una vinculación con Hamás, pero eso no significa que en este ataque ellos tuvieron algo que ver directamente. Entonces creo que es interesante. Por otro lado, pues ya salió el gobierno de Estados Unidos, Biden, nada menos que Biden, muy enfático a decir que no creen que fue Israel el responsable del bombardeo o el misil que cayó en el hospital y que pues muy tristemente mataron a más de 500 personas, es una cosa terrible. O sea, están sugiriendo la posibilidad de que haya sido un grupo terrorista, no dicen el nombre, pero dentro del propio franja, quien probablemente lanzó un misil y que cayó ahí en el hospital. Yo creo que vamos a tener esta discusión en los próximos días, pero y eso obviamente pues ha encendido al mundo entero. Hay manifestaciones en muchos países, en muchas ciudades en contra de Israel. Vamos a ver qué efecto tiene que hoy el presidente de Estados Unidos nos diga, no, pues no fue Israel, no, yo pienso que no fue, mis fuentes de inteligencia me dicen que seguramente no fue Israel y que fue alguien más. Por otra parte, yo creo que sí consiguió algo Biden, Leonardo, consiguió por lo menos un desbloqueo parcial de la asistencia humanitaria a través de Egipto. Habló con el presidente al-Sisi de Egipto y van a entrar pues 20 camiones diarios aparentemente a partir del viernes. La preocupación de algunos, de los israelíes, es que esa ayuda pueda ir directamente a las manos de Hamás y que esto le ayude a Hamás a seguir haciendo acciones en contra de ellos. Creo que al final, Leonardo, la situación es muy delicada. El presidente Biden anunció que mañana le va a hacer un mensaje a toda la nación de Estados Unidos y la previsión es que va a decir que pues esto apenas empieza, que esto no es un conflicto que vaya a terminar en los próximos 2 o 3 días. Oye, Miguel, tú que eres un diplomático muy experimentado, preguntar, ¿cómo interpretar lo que la esfinge rusa dijo desde Pekín? Dice, ha hablado con varios de los actores, incluido Netanyahu, y o por valores o por intereses, nadie quiere escalar este conflicto. ¿Eso cómo lo interpretamos, Miguel? Bueno, porque es cierto, acuérdate que Putin tiene una buena relación con Netanyahu. Yo recuerdo cuando Netanyahu vino a México en 2017, nos lo comentó, que tenían una magnífica relación con Rusia, porque entre otras pues hay miles o docenas de miles de rusos judíos viviendo en Israel. También me parece interesante que pues otros países, no solo Estados Unidos, tienen interés y tienen buenas relaciones con Israel. Entonces sí creo que no hay un interés de parte de Rusia ni de China de escalar este conflicto. Lo que también me parece, hay que mencionarlo, Leonardo, es interesante, pues hoy Brasil presentó un proyecto de resolución en el Consejo de Seguridad que al final fue vetado por Estados Unidos. Y el proyecto de resolución lo que pedía pues es un cese al fuego y pedía el pase de la ayuda humanitaria, y Estados Unidos lo vetó, seguramente porque en ese momento el presidente de Estados Unidos estaba presente en Israel y pues esto le quitaba la iniciativa. Pero sí me llama mucho la atención que Brasil haya presentado este proyecto de resolución, que tuvo 12 votos a favor, la negativa de Estados Unidos y las abstenciones de Francia y Reino Unido. Lo que me llama la atención es que lo hayan hecho los brasileños, sabiendo seguramente que lo iba a vetar Estados Unidos.
Es interesante, pues se podría interpretar como que quieren atar las manos a Israel, que todo el mundo reconoce ahí su capacidad de defenderse, pero claro, respetando los derechos fundamentales, ¿no? El tema está muy interesante. ¿Algún apunte más, embajador? Que hay que prepararnos para un conflicto que va a durar bastante más de lo que hubiéramos querido todos, pensado, o sea, puede durar muchos días o semanas, porque Israel va a seguir poniendo toda la presión, y obviamente mientras no haya una señal de Hamás de que piensa o entregar algunos de los rehenes, algún paso positivo, pues la tensión va a estar en su máximo nivel. Muy bien, pues te mando un gran abrazo, embajador, y te agradezco mucho el tiempo que has estado con nosotros. Al contrario, no, gracias a ti, buenas noches. Tema importantísimo, el embajador Ruiz Cabañas, miembro de Comexi, hoy analizándolo para usted. Y me lazo ahora con el diputado López Casarín. Javier, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Leonardo, ¿cómo estás? Bien, contento de saludarte y bueno, preguntarte dos cosas como representante de la Nación. Entiendo que en el tema de los fideicomisos te abstuviste y hoy leía que un grupo de legisladores cercanos a Marcelo Ebrard habrían logrado una reasignación, principio de acuerdo, de una reasignación de algunas partidas presupuestales. Cuéntaselo al auditorio, por favor. Bueno, muchas gracias, saludos a ti al auditorio. Bueno, pues sí, el bloque que hemos conformado es algo sabido, nos hemos autodominado el Camino de México y somos identificados como un bloque, el bloque marcelista. Esto, pues hemos decidido alinear nuestras acciones con el fin de lograr los beneficios y el bienestar para las familias, para las mexicanas y mexicanos. Y uno de los puntos que no trazamos en esta discusión de la ley de ingresos fue hacer un análisis profundo en el cual, por ejemplo, pues nos reunimos con la Secretaría de Hacienda, con el coordinador del grupo parlamentario de Morena, para en concreto hablar, por ejemplo, de eliminar la propuesta que existía de de cobrarles un 1.48% sobre los recursos a los ahorradores, es decir, cualquier persona que nos esté escuchando y que tenga una cuenta de banco que le dé un interés, por mínimo que sea, tendría que haber pagado el 1.48% de interés. Y lo que hemos logrado es retenerlo, modificarlo y que esto quedara en un 0.5%. Entonces, ha sido es un logro, me parece que es lo que se logra cuando hay consenso, cuando hay diálogo, cuando hay objetivos claros y que lo que el presidente ha dicho, cómo se construye iniciativas y trabajo en favor de las familias de las mexicanas y de los mexicanos. Y este es el logro que estamos teniendo. Aunado a eso, nosotros estaremos ingresando una reserva. Esta reserva va en concreto a los ingresos excedentes en cuanto al barril de petróleo. Eso sería otra que estaremos ingresando y consecuente en ambos casos estamos presentando a su vez una serie de conceptos, programas para los cuales pueda ser ejercido este recurso desde el gobierno federal para que tenga un impacto social, de nuevo insistiendo, en todas los mexicanos y mexicanas a lo largo del territorio. Muy bien. Oye, ¿y cómo esperan el día de mañana? Viene una discusión durísima, ¿no? Bueno, sí, se habla de más de 1,300 reservas, va a ser un día largo, va a ser un día, pues es el último presupuesto de este gobierno y entonces, pues sí, va a haber una serie de posturas que se van a encontrar, habrá que escuchar los argumentos que se esgrimen por todas las partes. Y pues sí, de ahí tendremos un día, o no te diría que un solo día, puede especularse que nos podríamos pasar por lo menos un par discutiendo estas reservas. Muy bien, pues pendientes estaremos de la crónica. Javier, te agradezco mucho el enlace. Gracias a ti, un saludo a ti a tu auditorio. Javier López Casarín, diputado federal, y fíjese que un senador dice que comparezca la señora Piña y defienda en este caso, sus fideicomisos. Bueno, pues ya decidieron extinguirlos. Ahora, por la vía jurídica, los ministros finalmente y los abogados hablan por esa vía y tendrán que explicar no solamente pues ante su electorado. Mucha gente se preguntará, oiga, ¿y en verdad la gente votó por esto?
por desmantelar el Poder Judicial. Lo tendrán que explicar también a la comunidad internacional cómo México, un régimen híbrido, está en estos casos atentando contra el equilibrio de poderes de esa manera. Se lo tendrán que explicar a sus socios democráticos en todo el mundo. Vamos a hacer una breve pausa, volvemos. Allá, muertos en Interlomas, pero bueno, hay dos noticias que vale la pena poner de relieve. Una, parece que Texas ya nos dio un respiro. El gobierno de Texas dice la Canacar ha cesado con esta actitud burocrática hostil, está revisando todos los camiones que entraban y les da un respiro, por supuesto, a todos los hombres camiones, toda la carga que pasa por aquella parte de la frontera. Y otra espléndida noticia es que vamos a enlazarnos con el doctor Carlos Coello. Él es miembro del Colegio Nacional y tenemos, por supuesto, pues en este apasionante viaje que estamos teniendo por la historia de las ciencias y las ideas de nuestro país. Hemos hablado de arqueología, de antropología, de ciencias sociales, economía, historia. Hablamos también de arquitectura el día de ayer con Felipe Leal, y yo le agradezco mucho al doctor Coello, que por cierto hoy es su cumpleaños. Le agradezco mucho que parte de la celebración la haga también con nosotros. Doctor, ¿cómo está? Muy bien, buenas noches. Felicidades. Oiga, cuéntele al auditorio en esta celebración, en este seminario que está llevando adelante el Colegio Nacional, ¿cuál ha sido el papel de las ciencias físico-matemáticas en la confección, la configuración y el desarrollo de esa importante institución? Doctor Coello. Sí, claro. Nosotros tenemos mañana un evento a las 5 de la tarde en donde se va a hablar de las contribuciones de dos grandes físicos y dos grandes matemáticos que fueron miembros del Colegio Nacional, sus contribuciones institucionales. Vamos a hablar de Manuel Sandoval Vallarta, Marcos Mochinski, son los dos físicos, y los dos matemáticos José Aden y Samuel Gittler. Todos ellos fueron referentes científicos, hicieron enormes aportaciones porque fueron gente que de alguna manera fueron grandes pioneros, primero en términos de investigación, en una época en la que no había una tradición de investigación en México, sobre todo el caso de los físicos, y los matemáticos consolidaron instituciones, el caso de José Aden y de Samuel Gittler, el CIMBESTAB, y también consolidaron algunas otras instituciones como la Sociedad Matemática Mexicana, el boletín que ellos publican, y moldearon de alguna forma la manera en la que debía de hacerse investigación y la manera en la que debían formarse grupos de investigación en México en torno a estas áreas, que son además las dos disciplinas de una gran tradición en México, tanto la física como las matemáticas. Son personajes muy importantes, muy relevantes. Muy ligados al Politécnico y al CIMBESTAB. Cuéntenos de algunos de ellos. Sandoval fue director del Poli, ¿va? Así es, él era profesor en el Tecnológico de Massachusetts, luego se vino a México, fue director del Politécnico Nacional, y él era pues un referente en rayos cósmicos, un científico muy muy famoso en su época, que conoció a algunos de los grandes físicos, incluido Albert Einstein en Estados Unidos, y él en México, aparte de ser director del Poli, influyó en la creación de la Facultad de Ciencias, del Instituto de Física y de Geofísica de la UNAM. Entonces fue realmente un gran arquitecto de instituciones, ¿eh? Sí, estuvo muy ligado. Y Marcos Mochinski, él colaboró en el Instituto de Física de la UNAM y el Instituto Nacional de Energía Nuclear. También alguien muy ligado al desarrollo de la física, un físico muy destacado en su época, que tuvo mucho reconocimiento y cuyo grupo tuvo un enorme impacto en el desarrollo de la física en México. Sí. Mochinski probablemente tuviera más proyección internacional que el propio Sandoval, aunque cada cual tiene, por supuesto, su mérito, ¿no? Sí, claro. Sí, por supuesto. Fueron épocas un tanto distintas, ¿no?, en términos del desarrollo científico, pero los dos fueron científicos de enorme relevancia. Manuel Sandoval Vallarta pues fue miembro fundador del Colegio Nacional, y Mochinski ya es un físico que le toca una época donde hay un poco más de desarrollo de la física, y efectivamente, como usted dice, tiene una enorme proyección a nivel internacional. Yo diría que es el más relevante no solo de su época, sino de muchos años.
Ya. Oiga, la tradición de los físicos en México está ligada a una formación en los Estados Unidos. He sabido que ha habido físicos muy importantes que se formaron en la extinta Unión Soviética, doctor. Sí, me parece que sí hubieron algunos casos. Obviamente no es el caso de ellos dos. Sandoval Vallarta y Mochinsky fueron formados en Estados Unidos. Mochinsky estudió en Princeton. Ellos en esa época están como muy ligados, sobre todo el caso de Mochinsky, a la física que se hace en la posguerra o después de la Segunda Guerra Mundial. Él estuvo, igual que Samuel Gittler y que José Aden, en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, que era una institución muy famosa, de mucho prestigio, que hacía investigación básica de altísimo nivel en física y en matemáticas en Estados Unidos, y que concentró durante la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial algunas de las más brillantes mentes en física y matemáticas de todo el mundo, sobre todo muchos alemanes, ¿no?, que se llevó a Estados Unidos, que eran de origen judío. Ya, interesantísimo todo eso. Gittler nos decía, estuvo en la formación del Departamento de Matemáticas de Cinvestav, su casa. Sí, por supuesto, que es además un departamento de enorme tradición. Y bueno, yo que tuve la oportunidad de conocer a Samuel, era además un extraordinario ser humano, una persona muy amigable, que trataba de hacer sentir a gusto a todo el mundo, desde jóvenes hasta investigadores consolidados. Dicen que era muy similar al caso de Marcos Mochinsky, que tenía este enorme pedazo de papel donde coleccionaba firmas de físicos famosos. Ahí estaba, por ejemplo, Robert Oppenheimer, pero que habían también estudiantes de doctorado. O sea, eran como físicos que estaban vinculados de alguna manera a su carrera, a su trayectoria académica, y era para cualquiera de ellos un enorme orgullo tener su firma estampada ahí. Eran personajes también, creo yo, que no perdieron esa modestia, esa humildad, a pesar de que llegaron a destacar pues de manera muy importante, no solo en México, sino a nivel internacional. Creo que eso es muy relevante para que lo conozcan las nuevas generaciones, no los jóvenes. ¿Cómo no? Y es absolutamente apasionante. Bueno, de Adem ya nos hablaba. ¿Costó mucho en el Colegio Nacional que la física, las matemáticas tomaran o hubiera, digamos, miembros de pleno derecho del colegio? Creo que estuvo más ligado a la música, expresiones artísticas en las que este país es pródigo, doctor. Sí, claro. Creo que es más notable el caso de matemáticas, porque aún en la actualidad hay más físicos de lo que han habido matemáticos en toda la historia del colegio. De hecho, aparte de José Aden, que de alguna manera fue mentor de Samuel Gittler, o sea, aparte de ellos dos, actualmente el único matemático es José Antonio de la Peña. O sea, han habido solo 3 matemáticos en la historia del colegio, mientras que físicos han habido varios más, sobre todo astrónomos muy destacados como Astrónomos hay un buen número, ¿ah? ¿Perdón? Que astrónomos hay un buen número. Sí, todavía, y han habido, ¿no? Algunos que ya fallecieron, como Arcadio Poveda, pero está Manuel Peinberg, Luis Felipe Rodríguez, Susana Lizano. O sea, astrónomos han habido varios. Digamos que físicos teóricos tal vez es lo que ha habido un poco menos. Han habido algunos que son como físico-químicos, como Octavio Novaro, que era experto en catálisis. Eso también fue algo difícil para nosotros. Este evento lo vamos a coordinar Alejandro Frank y yo. Alejandro es físico. Elegir de quiénes hablar, porque teníamos muy poco tiempo, entonces decidimos que de física iban a ser solo 2, pero realmente habían muchas opciones. No era una elección fácil. De matemático estaba más fácil porque solo habían 2, ¿no? No había realmente nadie más de quien hablar, pero con los físicos no pasa lo mismo. Ahí sí han habido varios físicos muy relevantes de áreas distintas. Creo que los 2 que elegimos fueron una muy buena opción porque fueron de los fundadores, de los que moldearon la física en México. Yeah. Pues todo esto es apasionante. Entonces mañana lo discuten, me decía Alejandro Frank, usted, ¿y a quién más invitaron? Invitamos a Ramírez Arellano, es un matemático del CINVESTAB, y también a Jesús González, también matemático del CINVESTAB. Ellos, Ramírez Arellano conoció personalmente a José Aden, que fue fundador del Departamento de Matemáticas del CINVESTAB, y Jesús González fue estudiante doctoral de
Samuel Gitler. Entonces ellos están como muy vinculados a ellos dos. De parte de los físicos no tenemos invitados, va a ser Alejandro el que va a hablar de ellos dos, pero el enfoque más que sus contribuciones científicas es realmente sus contribuciones institucionales, cómo ayuda, porque ese es pues toda la idea de este evento, ¿no? De mostrar que estos personajes, además de ser grandes científicos, grandes artistas, arquitectos y demás, ayudaron de alguna manera a moldear la forma de hacer ciencia o en su disciplina durante su tiempo de vida, ¿no? Fueron gente formadores de instituciones. Muy bien, pues doctor Coello, le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros. Reitero, feliz cumpleaños. Gracias. Gracias a usted. Gracias, el doctor Coello, miembro del Colegio Nacional, el día de hoy conversando con usted. Jenny Valencia, vamos ahora contigo, adelante. La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga mostró su beneplácito luego de que el gobierno de Texas cesó las revisiones exhaustivas a los camiones de carga en su cruce hacia Estados Unidos, a un mes de que el gobernador Greg Abbott impuso esta medida unilateral en los puentes aduaneros. Este martes determinó agilizar la exportación de mercancía. El vicepresidente de la región norte de la Canacar, Manuel Sotelo, detalló que a la fecha el rezago es de 26,700 camiones de carga varados en la frontera de Ciudad Juárez que no han logrado ingresar al país del norte, mientras que por mercancía retenida al interior de las cajas de los camiones suman 2,600 millones de dólares. De estas 26,700 exportaciones, más o menos el valor promedio de las mercancías es alrededor de $100,000 por cada una de estas exportaciones. Estamos hablando que alrededor de 2,600 millones de dólares no han cruzado, al menos por la aduana de Ciudad Juárez. En tanto que las pérdidas económicas por parte de los transportistas superan los 7.5 millones de dólares en bonos extras para los operadores en el pago de penalizaciones y consumo adicional de combustible. Nosotros creemos que si funciona normalmente, en 3 semanas debe de estar ya resuelto lo del rezago tan importante. Posiblemente no el 100%, pero creemos que es una meta que podemos utilizar. La Canacar calcula que en 3 semanas debe quedar resuelto el tema del rezago de exportaciones detenidas del lado de México, cuyas largas filas persisten de forma kilométrica. El presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, Miguel Ángel Martínez Millán, confía que el diálogo alcanzado entre los transportistas, los gobiernos de México y de Estados Unidos evite que en el futuro el gobierno de Texas no repita este tipo de medidas que van en contra de las exportaciones y de los acuerdos adquiridos en el TEMEC. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia. Bueno, pues muchas gracias, Jenny, y quiero decirle que mañana iré a Mérida para participar en AMEI con el corazón aquí porque nos hace falta Modesto Seara. Se nos fue ese prohombre de las relaciones internacionales, pero recordaremos con enorme cariño. Mañana estaremos transmitiendo desde Mérida y bueno, pues tendré la fortuna de participar con mis compañeros internacionalistas en ese importante foro. Doy ahora la más cordial bienvenida al profesor López Sayón, él es profesor investigador del CIDE. Mi querido Sergio, ¿cómo estás? Leonardo, ¿qué tal? Buenas noches. Oye, yo estoy francamente inquieto, preocupado por la decisión, y recientemente aprobada también por el Senado de la República, de extinguir los fideicomisos del Poder Judicial. Sigue el anuncio de paro de algunos trabajadores y un lenguaje francamente agresivo por parte del jefe del Estado contra uno de los poderes del mismo. ¿Cómo estás viendo las cosas, mi querido Sergio? A ver, Leonardo, creo que no hay mucho que pensar o entender. Esto es una represalia política que está tomando el presidente y su partido y sus aliados para, darle un golpe político al Poder Judicial que de manera consistente ha venido tomando decisiones que no son, que contravienen los deseos o las intenciones presidenciales, ¿no?
Tenemos muchos ejemplos de decisiones en los que la Suprema Corte o jueces federales han seguido el camino de la legalidad y ese camino le ha resultado incómodo al presidente López Obrador y a su partido, y ahora viene una represalia de carácter legislativo que va a tocar en primer lugar los fideicomisos, que podemos hablar mucho sobre ellos, pero más allá de lo que podemos hablar en el detalle, lo que están implicando es una afectación a la capacidad del Poder Judicial de tener recursos suficientes para el desempeño de su misión, y que posteriormente, Leonardo, eso lo tenemos que tener claro, viene una reducción al presupuesto del Consejo de la Judicatura de la Suprema Corte. Eso se llama represalia política. Y eso tiene una represalia que puede tener varios efectos, ¿no? El primero es descompensar el equilibrio. Segundo, la proyección externa de México como una democracia regida por la ley, pues supongo que se resentirá, ¿no? Hay mucha gente que estará viendo esto con la misma, digamos, acuciosidad con la que se vio el plan B del INE, mi querido Sergio. Así es. Con la diferencia, Leonardo, de que aquí tienen la herramienta presupuestal usándola de manera burda y descarada, digamos, para afectar al Poder Judicial. Y lo que están perdiendo de vista, Leonardo, es que la función judicial, la función jurisdiccional, no solo es la del Poder Judicial de la Federación, sino también están invitando a los gobernadores a afectar los mecanismos de impartición de justicia en las entidades federativas. Esto puede tener un efecto en cascada, y están desmantelando una de las funciones básicas del Estado, que es la resolución de conflictos. Advierto, no quiero decir que tenemos los tribunales perfectos y que el Poder Judicial es impecable. Hay muchas ventanas de oportunidad, pero lo que no podemos es, por una revancha política, desarmar un entramado institucional que tenemos muchos años de construir y que, digamos, al final del día garantiza la gobernabilidad del país, ¿no? Sí, Estoy muy preocupado. Mucho que hacer, y tú mira que has trabajado por una justicia más cercana a la gente, por el trabajo de la justicia cotidiana. Muchas cosas hay que hacer en los ámbitos de justicia local y federal. Pero sí, esto tiene, pues sí, toda la cara de una represalia política, y el equilibrio que debería, en este caso, proveer el legislativo, salvo un par de abstenciones, la de López Casarín en la Cámara de Diputados y la de Sánchez Cordero en la Cámara Alta, mi querido Sergio. Ningún otro legislador presentó cuerpo para decir, a ver, por esta vía no. Y vamos a un enfrentamiento más complejo, porque van a venir las acciones de inconstitucionalidad. Es muy probable que la Suprema Corte, otra vez, actuando en el marco de sus competencias, determine que esto es ilegal, pero entonces viene ya el enfrentamiento político que anuncia al propósito explícito anunciado por el presidente de buscar una mayoría parlamentaria en la elección de 2024 para modificar radicalmente la estructura y el funcionamiento del Poder Judicial, buscar jueces y magistrados electos popularmente, y entonces sí estamos en una lógica, digamos, que modifica radicalmente cómo entendemos hoy la función jurisdiccional y la división de poderes en este país. Sergio, te mando un gran abrazo y te agradezco el comentario. Gracias, Leonardo. Abrazo. Con esto nos vamos. Cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.